Bien, vamos a hablar de otras cuestiones porque nos vamos a centrar en lo que nos iba a ocupar de debate. Si hubiera más novedades con respecto a ese posible caso de coronavirus en Granada, les mantendremos informados. De momento, salario mínimo, 950 euros al mes en 14 pagas. Lo acaba de aprobar el Gobierno. Verónica. Sí, Iñaki, la subida del salario mínimo ha sido el segundo asunto de alto calado económico que ha abordado el Gobierno de coalición. Vamos a las cifras. Ningún trabajador que tenga una jornada de 40 horas va a percibir menos de 950 euros al mes en 14 pagas. Esos son 13.300 anuales. La subida es de un 5% respecto a 2019, año en que se produjo la mayor subida de la historia del salario mínimo. Un 22% fue entonces. 2 millones de trabajadores. Más de la mitad de ellos son mujeres. Se van a beneficiar de esta medida desde ya, porque en el momento en que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, se va a tener que aplicar de forma retroactiva. Solo es el principio, porque el compromiso de los partidos que gobiernan, de los dos partidos de coalición, es un salario mínimo interprofesional más alto. Lo ha confirmado aquí mismo en este programa la ministra de Trabajo. El acuerdo programático habla de una senda hasta alcanzar el 60% del salario medio, ¿no? Nos vamos asemejando a las medias europeas y vamos a seguir trabajando para subir los salarios en nuestro país. El 60% del salario medio debería aupar al mínimo hacia unos 1.200 euros al mes, que en 14 pagas supondrían 16.800 euros anuales. Pero ese objetivo es de largo plazo, de final de legislatura. Estamos hablando de 2023. ¿Cómo se va a ir elevando esos 250 euros hasta entonces? Va a depender de la negociación. Y eso es lo más importante, sumado por supuesto a la mejora de las condiciones de vida de esos trabajadores, que el pacto sea alcanzado por consenso de los agentes sociales. Hacerlo a través de un consenso con COE en este momento era muy importante, nos abre un nuevo escenario de negociación. Efectivamente queríamos más subida del salario mínimo, pero en todo caso a mí me parece que los 950 euros es un paso muy importante. Claro, es que esa cifra, los 950 euros, no es la que querían ni sindicatos ni tampoco Podemos. De hecho, para Iglesias había manifestado hasta hace poco que la urgencia era alcanzar la cifra de 1.000 euros. Tener como horizonte alcanzar en una legislatura los 1.200 euros y de manera inmediata los 1.000 euros como salario mínimo. Pero la Sexta ha sabido que si bien abordar ese acuerdo se pactó, desde este preciso momento, desde el momento de este acuerdo de coalición, mes de noviembre, ya en diciembre, Sánchez e Iglesias habían cerrado esa cifra, los 950 euros, en pos de la negociación. Y en cuanto se constituyó el gobierno, tanto la ministra Díaz como el actual vicepresidente Pablo Iglesias se pusieron a trabajar. La ministra con reuniones diarias, así lo ha contado. Llevamos de manera silente muchísimos días. E Iglesias directamente con el líder de la COE, con quien les une una relación más que fluida, hemos descubierto. No es que tomemos tantos cafés como se dicen, por supuesto, muchas diferencias de criterio como no podía ser de otra manera, pero también tenemos voluntad de poder entendernos cuando podamos. Faltan, ya lo han escuchado, según los planes del gobierno, 250 euros por subir hasta ese 60% del salario medio. Pero vamos a debatirlo ahora, Iñaki. ¿Será posible ese acuerdo entre los agentes sociales para llegar a la cifra? ¿Soportará nuestra economía esas nuevas subidas? Muchas gracias, Verónica. Vamos a ir con ese nuevo escenario que tenemos ahora, con esa subida del salario mínimo a 950 euros y qué consecuencias puede tener, Rayo. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que consecuencias tiene. Es decir, las subidas del salario mínimo no son gratuitas. La cuestión es quién las termina pagando. Por supuesto, también pueden traer beneficios para aquellas personas a las que se les incrementa el salario, pero tiene costes y esos costes hay que manifestarlos. ¿Qué costes puede tener? Empleos que se destruyen, empleos que no se crean, precios que aumentan o también beneficios empresariales que caen. No estamos hablando de beneficios de grandes empresas. Las grandes empresas en general pagan salarios superiores, salarios superiores al mínimo. El salario mínimo está concentrado sobre todo en pymes y muy en particular en micropymes, empresas con menos de 10 trabajadores. De hecho, si llegáramos a los 1.200 euros mensuales en 14 pagas, que por cierto no es el 60%, el 60%... el salario medio actualmente está en unos 23.500, el salario medio serían 14.000 euros, es decir, 1.000 euros en 14 pagas, por tanto ya estamos casi en el 60%. Sí.
Pero bueno, si llegáramos a esos 1.200, prácticamente la mitad de la plantilla de las micropymes se vería afectada. Por tanto, creo que sin haber analizado todavía cuáles han sido los efectos de la subida que tuvo el salario mínimo en 2019, estamos yendo por una senda que no sabemos bien hacia dónde nos va a llevar. Gonzalo. Mira, este acuerdo que se ha llegado de subir de 900 a 950 euros es un acuerdo en el que todo el mundo sale ganando. En primer lugar, salen ganando los trabajadores porque van a ganar aproximadamente un poder adquisitivo del 4,5 anual, lo cual es mucho. En segundo lugar, sale ganando los sindicatos porque no renuncian a tener los 1.200 euros a final de la legislatura, pero son conscientes de cómo está la economía, de que realmente vamos a crecer en 2020 alrededor del 1,6% y la subida a 1.000 euros podía ser excesiva. Y sale ganando el gobierno, sobre todo la ministra Yolanda Díaz, porque todos aquellos que decían que llegan los comunistas, que son incapaces de pactar, que no va a haber acuerdo, se ha hecho con acuerdo. Las consecuencias de la subida del salario mínimo de 2019 ya las hemos visto. Va a crecer el empleo, habrá crecido en 2019 alrededor de 335.000 nuevas personas en el mercado de trabajo con una ocupación, habrá mejorado el nivel de poder adquisitivo de los trabajadores y sobre todo, Iñaki, una cosa esencial, importantísima. Con esta subida del salario mínimo y con la del año pasado, más alguna posterior, se habrá desterrado lo que nos dejó Mariano Rajoy. Y lo que nos dejó Mariano Rajoy es: trabajo, pero soy pobre, no llego a final de mes y mi vida no es digna. Gonzalo, sí, es verdad que se han creado 330.000 empleos, pero eso no evalúa cuáles han sido las consecuencias del salario mínimo. Básicamente porque también se han creado 180.000 empleos menos que el año pasado. La tasa de paro, el número de parados solo ha bajado en 50.000. Porque se ha crecido bastante menos. Sí, pero en el año 2018 también se creció menos que en el año 2017 y solo bajó la creación de empleo en 50.000, no en 180. No estoy diciendo, cuidado, no estoy diciendo que la bajada de 180 sea toda atribuible al salario mínimo. A lo mejor ninguna parte lo es, pero no podemos decir que no ha tenido consecuencias sin haber analizado cuáles han sido las Rayo, muy breve. Mira, Rayo, el PP cogió y nos permitió que incrementara sustancialmente el número de trabajadores con empleo. Pero ¿a qué coste? ¿Qué obtenían? ¿Qué vida llevaban? Muchísimas familias no salieron de la crisis. El objetivo que ahora hay en España principal es la calidad del empleo. Tenemos un 14% de paro todavía. 14% de paro y 27% de temporalidad. Esos son los dos grandes retos, temporalidad. Ahora, perdona, tú el otro día decías lo mal que vivían los jóvenes. Sí, claro. Y el mal que vivían los jóvenes porque tienen una precariedad extrema. Escasa calidad del empleo. Precariedad no salario, precariedad. La calidad del empleo. A ver, yo vaya por delante que no 950, 1.200 euros me parece poco para vivir. Yo creo que con 1.200 euros vivir en España no es nada fácil. Lo suban a 2.000. Pero pero vamos a ver, hay que ser sincero y decir, esto no es una cuestión de que, yo estoy convencido que los 8 que estamos aquí estamos a favor de que no sean 1.200, sino que sean 1.500. Decía el clásico que no hay venenos, que hay dosis. Entonces, subir un 34% en 2 años, un salario, el que sea, el mínimo, el máximo, el que sea, eso tiene consecuencias. Y eso tiene consecuencias que pueden ir en distintos ámbitos. Puede ser que vaya por ajuste de plantilla, que vaya porque recortas el pago a proveedores, que vaya porque te endeudas, lo cual en el caso de las pymes es más complicado porque entrarían todas en pérdidas. Entonces, consecuencias va a haber. O porque subes precios. Me gustaría tener este debate dentro de 8 meses, Iñaki nos invita, porque me acuerdo haber tenido el mismo hace 6 meses. Creo que estaban enfrente Antonio y Elisa y decían, pero si no hay ninguna evidencia de que la subida del 22% a 900 euros, que fue la del 19, tenga consecuencias. Bueno, pues el señor Octavio Granados, secretario general de la Seguridad Social, reconoció que 16.000 empleadas de hogar
han ido al negro, vamos a decir así, al mercado negro, porque, digamos, sus empleadores han dejado de emplearlas. El BBVA, en su servicio de estudios, que es de lo más prestigioso de este país en términos de prospección, dice que se han destruido 45.000 empleos. Una brutal exageración. Yo me comprometo a venir dentro de 8 meses cuando sepamos... Porque el BBVA no tiene ninguna intención, ¿verdad? ¿A quién defiende los bancos? Los bancos siempre defienden a las grandes empresas, no defienden a la economía en general. He empezado diciendo que la subida del salario mínimo es justicia social, pero se puede subir un 7% cada año, o como decía Zapatero, en dos semestrales, hacerlo durante un plan quinquenal. Por favor, breves. Y subir hasta ese punto, pero no un 34% en 2 años. Antonio Maestre. Sí, lo ha dicho Rayo, no hay evidencia para saber si ha afectado o no. Lo ha dicho y es así. Todavía. Es verdad que no la hay todavía, pero a pesar de que no la haya todavía, cuando se tomó la decisión, el BBVA dijo, fíjate si no hay evidencia ahora, y fíjate si la hubiera cuando hizo la previsión el BBVA. Pues la previsión que hizo es que se iban a perder, y de una horquilla de 20.000 a 160.000 empleos. Con una horquilla generosa. Claro, así luego dice 45.000. Bueno, hombre, dentro de la horquilla está, sin ninguna evidencia empírica. No hay ninguna evidencia empírica de eso que dice el BBVA. Sí, que no hay ninguna evidencia empírica. Ningún estudio serio ha demostrado cuál es el efecto salario mínimo del último año. No lo hay. Y ahora, que no lo hay, que no. Eso es una estimación como la que ha dicho el BBVA. Se estima que se han perdido 45.000. Estaba presentando los datos formales. Que no, Gabriel. O sea, no te líes, no la hay. Luego, ¿y por qué ocurre esto? Porque lo que es importante es ver por qué ocurre esto. Es decir, que hay diferentes teorías por las cuales el salario mínimo influye en la economía. Hay teorías que dicen, como bien dice Rayo, en las que explica que deteriora el empleo, que puede frenar, que aumenta también los precios. Y luego hay otras teorías que dicen que lo que hace es, al incrementar la masa salarial de los trabajadores, que aumenta el consumo y por lo tanto no se destruye el empleo. Eso se llama, y es que influye mucho más el debate ideológico muchas veces que la evidencia empírica. Como bien saben los dos profesores, hay evidencia empírica mixta. Es decir, hay evidencia empírica que dice que no afecta y hay otra que dice que sí. Hay un estudio que es muy famoso en lo que tiene que ver los efectos del salario mínimo de los profesores David Carr y Alan Kruger, que estudiaron la influencia en la alimentación de los fast food en Pensilvania, en la que lo analizaban de manera seria y decían que no solo no se destruía empleo, sino que se creaba, lo que sí provocaba era un aumento del precio para el consumidor. Y luego hubo un profesor que se llama David Newmark que lo que hizo es intentar refutarlo. Es decir, hay evidencia empírica en un lado y en otro. ¿De qué depende? De múltiples factores. Depende de múltiples factores que hay que analizar. No solo se puede añadir al salario mínimo la influencia en el empleo en un lado o en otro. Hay un montón de factores. ¿Qué ocurre con esos factores? Que en España no lo han podido valorar. Quien diga hoy en día, y esto es quien diga hoy en día que el salario mínimo ha afectado al empleo, no lo sabe. Lo está diciendo por cuestiones ideológicas. Ahora bien, también en lo inverso, quien diga que no ha afectado al empleo tampoco lo sabe. Por lo tanto, y esto es así, es decir, hay que esperar, obviamente, pero que esto que quede claro, quien diga, y esto es, y estarán de acuerdo los dos, quien diga que el salario mínimo interprofesional ha afectado al empleo, aquí en España ahora, miente. Y quien diga lo contrario, miente. Pero porque no hay evidencia. a 1.500. Venga, voy a ir con Inma. Vamos a seguir el orden, Inma. Vamos a ver, porque efectivamente todas esas reformas necesitan de más ingresos para poder pagar no solo la subida del salario mínimo interprofesional, sino también cuestiones como las pensiones o incluso la subida del salario para los funcionarios. Antes de ir con Jesús Marañán, antes de ir con Rochi, con Elisa Beri, vamos a acercarnos precisamente a ver si salen las cuentas, porque hay mucho que pagar y tendremos que saber si hay ingresos suficientes para afrontarlo. Verónica. Sí, Iñaki, los presupuestos generales del Estado 2020 van a desvelar ese misterio que tiene en vilo a la ortodoxia económica y también a Bruselas, y es cómo se va a conjugar lo que se ha prometido, que es más gasto social, con seguir reduciendo el déficit, que es lo que tenemos comprometido con Europa. Desde luego esas cuentas van a tener ese papel de desvelar esto. Lo que hemos escuchado esta semana ha sido el presidente del Gobierno desde Davos hablando de rigor fiscal. We will at all times exercise fiscal rigor and sound management of our public accounts. This is why we maintain our commitment to reducing the deficit and public debt levels.
Venga, y ahora nosotros en castellano vamos a buscar cuáles son las cuentas. Vamos a hacer aquí un cuadro contable con lo que sabemos que se ha comprometido este gobierno de coalición. Vamos a ver cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos. Está todo en este documento, el documento presentado el 30 de diciembre por PSOE y Unidas Podemos, se llama Coalición Progresista y recoge las principales medidas que quieren llevar a cabo en esta legislatura. Hay muchos gastos que están aquí expresados en forma de medidas, como por ejemplo en el caso de la educación. Encontramos que se quieren revertir recortes, se quiere aumentar el gasto en educación. En concreto, la educación se dice que sube un punto de PIB el gasto en educación, del 4 al 5. Bueno, el PIB de España está ahí, es 1,2 billones con B de euros, por tanto un punto porcentual. Estamos hablando, el objetivo de legislatura serían 12.000 millones de euros. Tengan en cuenta que aquí hay muchos gastos que también se comprometen en el documento, pero no vienen explicados. Se dice un punto más de PIB y un punto más de PIB son 12.000 millones. Vamos a la sanidad, también revertir recortes, acabar con el copago sanitario e implantar también la sanidad bucodental. Sería pasar de un 6% de gasto de PIB en sanidad a un 7%. De nuevo nos encontramos con que serían 12.000 millones. Es un objetivo, repito, de legislatura, no de primer año, pero sí estarse gastando esto por lo menos en el año 2023. ¿Qué viene después? Pensiones, el compromiso que ya se ha cumplido de revalorizarlas conforme al IPC, también expresado en este documento, sumado a acabar con el factor de sostenibilidad. Bueno, pues eso el Banco de España lo había cifrado en que serían más o menos unos 6.000 millones de euros anuales. Hay más compromisos en este documento, como el de un ingreso mínimo vital, del que hemos oído también hablar al presidente hace pocas fechas, insistir en ello. El cálculo ahí, hay varios. Podemos hablar incluso de 10.000 millones al año. El PSOE lo bajaba a 5.000. Vamos a quedarnos con la cifra de la AIREF, que contabilizó lo que sería este ingreso mínimo vital, una especie de renta básica, en unos 3.500 millones de euros. Estamos hablando anual. ¿Y cuál es el último gasto? Bueno, pues la subida del salario de los empleados públicos, que se acaba de aprobar también en Consejo de Ministros. En este caso son 3.200 millones de euros lo que ha costado. Esto es una cifra que le ha dado, en este caso, el Gobierno a Bruselas en el plan presupuestario. Bueno, estos son los gastos, estas son las promesas, algunas ya cumplidas. Vamos a hacer la suma. Venga. A ver, tenemos 12.000, 6.000 por aquí. Vale, pues son 36.700 millones de euros, que no está nada mal. Tampoco es tan mal, desde luego, lo que se ha prometido. Ahora vamos a analizar si esto se puede pagar, al menos con lo que viene también en el documento, con lo que se compromete este gobierno. Vamos a buscar cuáles son los ingresos. ¿Qué se dice aquí? Pues que suben impuestos, sube el IRPF para las rentas más altas, se fija un mínimo para el impuesto de sociedades para grandes empresas, está la tasa Google, también hablamos de los impuestos medioambientales, la lucha contra el fraude. Todo esto, por lo que hace referencia a impuestos, vamos a ver aquí también gastos e ingresos, gracias. Lo que hace referencia a impuestos se había cifrado en los anteriores presupuestos, los que no salieron, en que sería unos 5.200 millones de euros anuales de ingreso extra, más o menos. La AIREF lo bajó, pero vamos a quedarnos con la cifra del gobierno. Hay otro ingreso, por la subida del salario mínimo interprofesional, estaríamos hablando de que las bases mínimas de cotización también suben. Ese ingreso extra por el SMI sería de unos 1.000 millones de euros al año. Bueno, pues estos son los ingresos extra. Aquí la suma es bien sencilla, 6.200 millones de euros anuales. Voy a cambiar de color, porque se acuerdan, ¿no?, de la cifra anterior, la que hemos hecho antes en lo que se refería al gasto. Eran 36.700, ese 7, millones de euros. Bueno, pues, en fin, ya ven que la diferencia es tan importante como que son 30.500, ¿verdad? 30.500 millones de euros, pero este es el agujero. Atención, porque este es el agujero que queda entre el gasto comprometido y el gasto y el ingreso que se compromete. Bueno, estas son las cifras, en frío, estas son las cifras que podemos deducir de este documento. Después está el asunto del déficit. Según el Banco de España,
el déficit habría acabado en 2019 en 2,5, que ya es medio punto por encima de lo que se había comprometido el Gobierno con Bruselas. Y sin embargo, esta misma semana hemos escuchado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, decir que desde Europa van en la misma línea que España. El mensaje que ha dado públicamente la Comisión Europea y que a mí me dieron en privado es que comparten nuestra agenda, comparten nuestros objetivos, que hay que atender a determinadas cuestiones, pues cómo aumenta el gasto, cómo vamos a garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Claro que también ha dicho públicamente Bruselas que España tiene que recortar. En concreto, la última vez dijeron que eran 9.600 millones de euros los que se tenían que recortar. Por tanto, la pregunta, a la espera de que conozcamos esos presupuestos, hoy análisis entre nuestros economistas, ¿cómo se conjuga? 36.000 millones más de gasto, 6.200 solo más de ingresos y encima con este recorte que se nos pide de 9.600 millones de euros. ¿Es esto posible? Bueno, muchas gracias, Verónica. No a todo el mundo le han gustado las cuentas que hemos elaborado precisamente con respecto a todos estos asuntos. Vamos a tener opción, cada uno de poner nuestra aportación. Pero voy a empezar por quienes me faltaban por escuchar. Adelante, Jesús. No, bueno, efectivamente, solo comentar que claro, si se imputan gastos por 4 años, hay que imputar ingresos o calcularlos por 4 años, lo cual no es fácil, ¿no? Entonces, eso... Sí, pero son gastos anuales, ¿eh? Bueno, No. Gastos anuales a final de legislatura. Gasto anual a final de legislatura. Pero anual. 36.000 al año. Al año de más. Al año 36.000 al año. Claro, a ver, está hablando de un aumento del PIB, del aumento del gasto en sanidad, 1% del PIB al año. Aumento del gasto en educación, 1% del PIB al año. Aumento del gasto en pensiones, que es un gasto... Perdón, Rayo. Lo dice muy claramente el programa que será en 2023. Sí, pero al año. Tanto, pero en 2023. Vale, pero en 2020, Gonzalo, pero en 2023 son 36.000 millones más al año ¿o no? No. En el 2023 ya veremos lo que... Pero 36.000 más al año. 36.000 más al año. Este ejercicio era anual, lo que hemos hecho. Mira, perdóname, es que está perfectamente hecho. No, Rayo. Lo único que sabemos ahora es que este año hay 4.300 millones más de gasto, que son las subidas de los pensionistas y los funcionarios. Lo demás no lo sabemos. Venga, pues vamos a continuar con Maraña. Es turno de Maraña. Tengo todavía voces por escuchar. Primero que el objetivo, yo creo que, desde luego, de los sindicatos, me parece que de cualquiera que desee una vida mejor, es que haya el mínimo de gente que cobre el salario mínimo, ¿vale? Entonces, sobre las medidas como esta, que a mí me parece que es indudable, que avanzan en la reducción de la brecha de desigualdad, que es el efecto indiscutible de la gestión de la crisis, esto es así, y podemos dar 20 datos, pero bastaría con uno: cómo han seguido subiendo los salarios de los altos ejecutivos y cómo se han devaluado los salarios, especialmente de las capas más bajas, de quienes menos cobraban. Esta es la realidad, y podemos dar datos. Los altos ejecutivos están ganando 123 veces más que la media de sus plantillas. Esta es la realidad. Bien, sobre los efectos que tiene o no, yo creo que es verdad que hay un debate, se han aportado ya datos y tal. Solo añadir uno: hay países donde no existía el salario mínimo. Alemania, al que a muchos tanto les gusta parecerse en muchas cosas, ¿no? Lo instauraron en 2015 y hasta donde yo sé, en los estudios hechos hasta ahora, un efecto claro es que la mayor reducción de desigualdad salarial en Europa se ha producido en Alemania, porque se han elevado los salarios más bajos, que ahora están en los 1.500 euros. Pero no tienen el mercado negro nuestro. No bien, pero si yo lo digo simplemente para que con el tiempo, han pasado 4 años, casi 5 años, se han visto algunos efectos y uno de ellos, clarísimo, es ese. Y solo digo, esa medida en lo social es importante y este acuerdo tiene otro carácter político que no se puede dudar. Es que hacerlo con el acuerdo social, después de haber escuchando 2 o 3 meses que esto iba a ser la destrucción de España y que no se podía hablar nada con esos bolivarianos y comunistas que llegaban al gobierno, pues el empresariado ha dado un paso muy importante y ha dejado, a mi juicio, bastante en el aire el discurso de los críticos por anticipación con estas medidas. Yo creo que es pronto para hacer balances positivos y negativos. Vamos a dar tiempo al tiempo. Y esos datos, como se confirmen, aunque sea la mitad, Houston, vamos a tener un problema. Porque ahí hay un desfase de ingresos y de gastos bastante potente. Pero yo me quería centrar, con tu permiso, en la ministra que habéis tenido a una de las Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha estado al principio del programa. La he visto aquí, la considero una persona muy inteligente, capaz de eso. La he visto algo nerviosa hoy, y eso que le habéis hecho una entrevista
amable, era casi un Nosotros masaje. somos amables con todo el que viene. Bueno, casi un masaje ha sido. No puedo estar de acuerdo. No ha habido con eso. ni repreguntas, ni Pero nada. ¿cómo no ha habido repreguntas? Alguna, Tampoco te han gustado ni Hilario Pino ni María Yapar. No, ellos menos. Tú aún has repreguntado. Ellos Te han invitaremos a la próxima ha dicho lo entrevista. que le ha dado la gana sin una repregunta. Pero bueno, me ha llamado la atención que ha dicho que este gobierno nos va a dar sorpresas. Es decir, que lo diga una ministra de un gobierno, no sé, las sorpresas pueden ser agradables o desagradables. También ha dado unos datos, Verónica, sobre la seguridad social y la ministra ha dicho que no, que esos datos no eran ciertos. Y ella ha dado los suyos, tú también le has dado los del BBV. Hemos insistido en que esos datos efectivamente venían desde la Seguridad Social. Ella los ha negado. No. Y tú también le has dado. Ministerio de Trabajo. Sí. Del BBV también ha dicho que, bueno, aquí también he oído que como son del Octavio BBV Granados ya no era, tiene efectivamente, nada, ¿no? y lo ha recordado Verónica. Pero bueno, hay unos ha negado datos, la mayor la ministra, ¿eh? Sí, y ha dado los suyos, que ha dicho que son los únicos válidos, los que daba ella. Pero hay unos datos que no puede negar, que es el número de parados que hay. Más de 3 millones de parados en España. Somos el segundo país de Europa con más, después de Grecia. Y de ese tema no he oído nada. Ha dicho, bueno, sí, ha dicho una cosa, ha dicho que la cifra del paro son insoportables, pero no ha dicho ni una medida de qué se va a hacer para combatir el paro. Porque la subida, que me parece bien, estoy de acuerdo, que se suba el salario y tal, pero las subidas estas lo que hacen es subir los impuestos y la contratación. O sea, el paro, que es un grave problema en España, no se ha oído ni una palabra cómo se va a combatir. Y me parece que la ministra de Trabajo tendría que haber hablado bastante más de las medidas esas. No solo la medalla del salario base, que me parece bien que se vaya subiendo si se puede, sino qué se va a hacer para combatir el paro. Elisa Beni. A ver, con respecto al salario mínimo, lo cierto es que el salario mínimo lo cobran, las personas que lo cobran son personas que íntegramente van a destinar esa subida al consumo, porque a esos niveles ni se ahorran, ni se invierten, ni nada. Son 4 euros. Simplemente son 50 euros, 600 al año, que van a incrementarse en consumo. Y ese consumo va a circular dentro de la economía y, por lo tanto, va a producir un aumento del consumo que es interesante. Y en segundo lugar, consume más, una cosa, Beni, consume más un parado que entra a trabajar que no las subidas. Las pymes que van a utilizar el salario mínimo interprofesional no son las pymes que se dedican a productos sofisticados, porque esas no pagan el salario mínimo interprofesional, sino fundamentalmente el sector servicios. Entonces, esta cifra va a redundar en el sector servicios. Entonces, el sector servicios no compite con el exterior, no compite con nadie del extranjero, compite con sus propios aquí, y todos van a tener la misma subida de base, de manera que la competencia se va a producir, digamos, en términos de igualdad. Puede producirse algún ligero incremento del café, de la habitación del hotel, 1 euro al día, pero eso será mucho más fácil que se produzcan despidos. Por lo tanto, en este momento actual de la economía, no sé en otros, pero en este momento actual en el que ya los salarios, el porcentaje que representaban los salarios dentro del PIB había bajado demasiado, y también las posibilidades adquisitivas de la clase trabajadora, es bastante, no solamente aceptable, sino incluso recomendable esa subida. Es verdad que no tenemos evidencia de cuál ha sido el efecto de la subida del salario mínimo en 2019, no lo hemos medido todavía, pero sí tenemos evidencia de cuál fue, al menos parcialmente, el efecto de la subida del salario mínimo en el año 2017. ¿Por qué? Porque lo estimó el Banco de España, y no lo estimó como lo ha estimado el BBVA, tratando de ver qué puede haber sucedido, sino haciendo un seguimiento individualizado de cada trabajador afectado. Y el efecto en 2017, con una subida del salario mínimo mucho menor, fue que se destruyeron 12.000 empleos. Se destruyeron. No hablamos de los que se dejaron de crear, sino Pero en 2017 las otras economías no estaban decreciendo mientras España se mantenía. Pero, hombre, al contrario, España estaba creciendo por encima del 3%, claro, y era mucho más fácil de absorber la subida. Pero lo que quiero decir es, con una subida menor se perdió en 12.000 empleos. Y lo relevante es que la masa salarial, es decir, lo que ganaron los que les subieron el salario y lo que perdieron los que fueron despedidos, fue cero. La masa salarial por la subida del salario mínimo no aumentó. Por tanto, no pudo haber ningún aumento del consumo como consecuencia de la subida del salario mínimo, porque no hubo más masa salarial como consecuencia de esa subida. Y previsiblemente, pero con prudencia, porque hay que esperar a medirlo. Porque además los economistas haciendo previsiones... Bueno, vale, sí, lo que sea, pero previsiblemente, si la subida ha sido mucho mayor que en 2017 y en 2017 tuvo este efecto, pues no cabe esperar algo demasiado distinto. A ver, muy breve también, Bernardos. Yo me voy a las cuentas. Las cuentas, en primer lugar, hay que tener confianza en el gobierno. Y Pedro Sánchez lo ha dicho, y lo ha dicho muy claro.
vamos a intentar reducir el déficit. Por lo tanto, hay una barrera. El déficit en 2020 no va a pasar del 2,5. Y que no pase del 2,5 significa de que posiblemente o se suben algunos impuestos que no nos han contado y que nos lo contarán cuando hagan los presupuestos. La sorpresa es que o, decía la por el ministra. contrario, lo que sucede es que el plan social ya veremos cuando llega. Yo me encantaría que se gastaran en el 2023, porque el programa es para el 2023, 12.000 millones más en educación y 12.000 millones más en sanidad. Pero tengo dudas. Y por cierto, Rayo, en el 2019 es el momento de toda la década en que más ha subido el dinero que tienen los asalariados, 4,8. Y fíjate que se ha creado menos empleo que otros años. ¿Por qué? Porque la clave para los trabajadores es la calidad. Pues y eso, también te digo otra 14% cosa. de Y también paro, te vale. digo otra cosa, Yo lo que me encantaría es que lo que cobren los directivos, lo que les suban su salario, nunca pudiera ser más de lo que sube el empleado medio, porque se crezca mucho la economía o se crezca poco o incluso que haya recesión, los directivos siempre cobran más y el que realmente pringa siempre es el trabajador. Llega la hora. No tengo tiempo, Bernardo, os pido brevedad. Tengo tiempo todos hemos de para una frase de Rayo. Yo repito, creo que lo principal en una economía que tiene una tasa de paro del 14% y una tasa de temporalidad del 27% es solventar esos dos indicadores y conformarse con el 14% y decir, está muy bien, Eso pero al es lo menos que suben los pretendía salarios. hacer la reforma laboral y ha fracasado. Bueno, ha bajado el paro del 27 al 14, pero bueno, sí, ha fracasado. Hemos podido hablar con, recordarán